Hoy más que nunca parece que el término justicia social está en boca de todos. Es de lo que se está hablando últimamente. Todo el mundo habla de justicia social. Y yo encuentro como dos vertientes. Uno, que es una frase desafortunada, maldita de Evita Perón, que toda necesidad es un derecho, ¿no? Que es básicamente le tenemos que regalar todo a todo el mundo. Todo debería ser regalado. Que por eso hoy en día, por si en España hay ocupas, que textualmente ocupan tu propiedad y no los puedes correr, porque pobrecitos, son indefensos, aunque es tu propiedad. Y en México hay expropiaciones, con un sentido de, es que hay que dárselo a los pobres, pero te están quitando tu casa. Ese me parece que es el más exagerado. Pero hay otro que casi no se ve o se ve con ojos positivos, y lo cual está muy mal, que es el de programas de diversidad, equidad e inclusión, en el cual le tienes que regalar plazas escolares y luego laborales a ciertos grupos sociales sobre otros y regalarle dinero a la gente. Porque pobrecito es un grupo que tiene muchas desigualdades. Es decir, estamos buscando equidad, que es darle un beneficio a cierto grupo social, en lugar de igualdad. Ahora bien, ¿sabías tú que cuando hay justicia social a esos extremos, a esos dos extremos, no ha habido un solo caso exitoso en la historia o en el mundo? No hay un solo país en el mundo que haya tenido beneficios sistemáticos o institucionales a largo plazo. No ha habido ningún caso exitoso en donde regalarle dinero a la gente simplemente por regalarlo haya creado cambios estructurales de raíz que haya ayudado a la gente a salir adelante. No hay ningún solo caso. ¿Dónde está el problema en mi punto de vista? Es que hoy en día hay una confusión en igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Antes de empezar con la explicación de esta diferenciación, me gustaría hacerles un ejemplo. Quiero que tú te pongas tantito en los zapatos. Eres un gran empresario, ¿correcto? Eres un empresario, tienes una empresa y necesitas contratar a 5 gerentes, o sea, van a ganar lo mismo, 5 gerentes de compras, que compras normalmente es un área muy bien balanceado entre hombres y mujeres. Son más o menos 50 y 50 de hombres y mujeres. Van a ganar lo mismo, van a tener las mismas funciones, van a hacer exactamente lo mismo. Ahora bien, tu área de recursos humanos te ha dado 100 currículums, 100 CVs a revisar. Pero aquí está el detalle. 80 de ellos son hombres y 20 son mujeres. Esos 100 personas que calificaron los diferentes filtros que pusiste en la empresa, filtros completamente justos, es decir, solo estudios, años de experiencia, que no tienen nada que ver el género, completamente justos. Pero recibes 80 hombres y 20 mujeres. ¿Cuántas posiciones van a ser mujeres? Usando nada más matemáticas, aritmética básica. ¿Cuántas mujeres van a ser gerentas de compras? Pues una, si acaso, una. Si acaso, o sea, el tope sería 1. Eso sería lo lógico. Pero bueno, no sé si ustedes sepan, hace poco, y aquellos que sean de México lo van a entender, tuvimos una aberración jurídica, constitucional, republicana, en la que en lugar de tener jueces por meritocracia, experiencia, calificaciones, carrera judicial, fue por voto popular. Pero ¿qué es lo que pasó? Que si eran 5 posiciones, tenía que haber mayoría mujeres, por ley. Entonces, si había 5 posiciones, 3 tenían que ser mujeres. Pero la proporción era 80% candidatos hombres y 20 mujeres. Entonces, tienes dos injusticias. La primera es, ¿por qué 3 tienen que ser mujeres? Y por el otro lado hay más candidatos hombres, que por aritmética básica hubiera sido natural, normal, por la decisión de lo que estudió cada persona, que hubiera habido más hombres. Es decir, las mujeres solo tenían que competir por 3 plazas entre 20 mujeres, mientras que los hombres por 2 plazas eran 80 candidatos, que después evidentemente se fueron filtrando y demás. Pero así empezó, y es lo que me lleva la diferencia entre igualdad de oportunidades que igualdad de resultados. Necesito pedirte de tu ayuda. Como sabes,
Las redes sociales no apoyan mucho la batalla cultural. Aquellos que queremos defender al hombre o que queremos igualdad en el mundo, siempre nos censuran. Y por ello es tan importante que me regales un like, me dejes cualquier tipo de comentario y suscríbete para ver nuevos episodios. Ahora bien, hace un ratito les comenté que no ha habido un solo caso en donde la justicia social haya funcionado a la larga o en el sentido de estructuralmente ayudar a ese grupo social. Por el contrario, siempre los acaba afectando más. Eso no significa que todas las justicias sociales sean malas. Ha habido casos en donde, si no son buenas, por lo menos son aceptados tanto por izquierda como por derecha. ¿Cuáles son esos ejemplos? Un caso es impuestos progresivos, es decir, entre más ganas, más porcentaje de impuesto tienes, lo cual a los economistas no les encanta, por dos razones. Uno, le quitas el interés a las personas de poner empresas porque voy a ganar más. Lo haces más difícil, lo haces más complicado. Y por el otro, de manera legal, no estoy hablando nada ilegal, empiezas a tener contabilidad muy creativa. Es decir, si en diciembre se cierra tu año fiscal, ¿qué hace el empresario? Dice, a ver, ¿qué vamos a necesitar el año que entra? Y comprémoslo ahorita porque yo necesito inflar mis gastos, que es completamente legal. ¿Pero para qué? Para tener menos utilidades, porque les parece un robo. Muchos opinan que lo correcto o lo ideal es que hubiera menos brackets, menos grupos o menos diferenciación entre el que está acá con el que está acá, porque es porcentual. Es decir, el 10% de alguien que gana 10 es 1 y el que gana 100 es 10. Pero al final, el porcentaje es el mismo. Pero bueno, hoy en día está aceptado. Otro gran ejemplo es el voto universal. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero de repente la idea de que todo el mundo pueda votar me parece un poco rara. Si tú has visto en redes sociales o tienes conocidos, de repente cuando les preguntas por quién vas a votar, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Ah, pues porque me cayó bien. O porque pues en mi casa todo el mundo vota por este grupo social. ¿Y sabes qué propuestas tiene? ¿Qué va a cambiar? No. O peor, les preguntas, ¿qué hace alguien en un parlamento? ¿Qué hace un congresista? ¿Qué hace un legislador? ¿Qué hace un senador? No tienen la menor idea. Lo ideal, si fuéramos robots, es que si hubiera como algún tipo de examen o mejorar la educación para que todo el mundo sepa, aunque sea lo mínimo de una república. Pero al mismo tiempo sí está aceptado que todos merecen tener el voz y el voto, aunque no sea lo correcto, pero está bien y se ha aceptado. Y los otros dos grandes grupos que como sociedad hemos aceptado y la gran mayoría de los países lo tienen, no puedo asegurar que todos, es al menos educación básica, que haya una gratuita, y salud, que ese sí no todos los países lo tienen, pero la gran mayoría tienen, aunque sea un sistema muy rudimentario de salud, aunque sea para emergencias, aunque no tengan especialistas, que por lo menos una urgencia sí te puedan sacar adelante. Esas técnicamente es dinero que ahí lo pagó, porque el gobierno, recuerden que no saca el dinero del maná, o sea, no es mágico, de algún lado sale el dinero, pero está aceptado socialmente y ha demostrado resultados positivos el dar educación y el dar salud. Si dependiéramos de que la gente lo pagara, pues habría una injusticia social. Esos son los únicos ejemplos en donde la justicia social sí funciona. El tema está en que hoy en día cada vez se pide más y todo es un derecho. Todo. Yo tengo derecho a una vivienda. Todas las constituciones lo tienen en el mundo occidental. Claro, pero nunca significaba alguien te lo tiene que regalar. Tú tienes el derecho de comprarlo y decir es mío y nadie me lo puede quitar. Eso es en teoría. Pero cada vez hay más justicia social que es regalar. Y el gran problema que estamos viviendo es no queremos ver oportunidades, sino resultados. Y ahora sí va la definición. Me adelanté hace rato con un ejercicio, pero es para que entendiéramos la diferencia. Todos tenemos las mismas oportunidades de estudiar, trabajar, tener seguridad, infraestructura, etc. Resultados es querer igualar, pues ahora sí que los resultados, es crear programas no, yo quiero que la mitad de los puestos altos que no sean físicos, la mitad sean mujeres. ¿Por qué? Pues quién sabe, simplemente porque son mujeres. Pero entonces, como hoy no es así, estamos buscando igualar resultados. Por las deficiencias mismas de los estados y de los gobiernos,
Por cierto, en educación, en la gran mayoría de los países, la gente prefiere mandar a sus hijos a una escuela privada que una pública. Pero es porque los pobres hay que regalarles los puestos de trabajo, o quizás es responsabilidad del Estado que el nivel educativo sea incluso mejor el público que el privado. Y si no mejor, al menos igual. Y hay ejemplos, los países nórdicos. La gente no tenía escuelas privadas o eran muy raras porque era de mucho mejor nivel el público que el privado. El hecho de que las oportunidades no sean buenas no significa que tenemos que regalarles dinero a alguien más. Es decir, no nos estamos enfocando en criticar al gobierno de, oye gobierno, ¿por qué es tan malo mi sistema educativo? ¿Por qué tenemos que mejor tener programas DEI en donde tenemos que regalar las plazas a ciertos grupos sociales sobre otros? Por tus mismos problemas en el sistema educativo. Otro ejemplo, ¿por qué hay programas sociales que le regalan dinero a madres solteras? Y antes de que me digas, ay, qué malo eres, tú no comprendes el sufrimiento. No estoy diciendo que no haya un programa social que diga, ok, si una madre soltera que no tiene dinero de el padre y aparte se quedó sin trabajo, vamos a ayudarle con un monto por 4 meses. Eso sería razonable y entendible. ¿Por qué? Porque se quedó sin trabajo y pobre mujer y pobre criatura. Pero no es lo mismo que una mujer que se quedó sin trabajo le ayudemos 4 meses a que simplemente por ser madre soltera tengamos que darle dinero. ¿Y qué tal si sí trabaja? ¿Y qué tal si le va bien, incluso económicamente? ¿Por qué le tienes que dar dinero? O viejitos. ¿Por qué cuando se regala dinero a los viejitos nunca se hacen estudios socioeconómicos? De, bueno, este sí, pobre, está casi en la calle, a este otro que pues tiene un nivel medio. Confundimos oportunidades con resultados, tratar de igualar todo y pensar que todas las minorías son víctimas, en lugar de estar volteando y estar responsabilizando al gobierno de que no tenemos las mismas oportunidades. Porque estructuralmente nunca ha sido exitoso regalarle cosas a la gente, porque desmotivamos, le quitamos el incentivo a las personas a crecer. Por decir, en Europa es un problema la gente que tiene religión musulmana, que como les regalan dinero, menos del 25% de ellos trabajan. ¿Por qué? Porque el Estado me está regalando dinero, entonces ¿para qué trabajo? Le quitas incentivos a las personas. Y como dije anteriormente, nunca ha habido un caso de éxito en donde cambies la problemática de esa minoría regalándoles dinero. Es decir, no les des un pescado, enséñale a pescar. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques y también ya se encuentra en inglés. Un ejemplo de sí éxito, viendo oportunidades en lugar de resultados, es Chile. Antes, cuando Chile estaba en la derecha, le estaba yendo muy bien. Si no es que era el mejor país de Latinoamérica en cuanto a crecimiento, que había una clase social media muy grande, la gente estaba contenta, le iba muy bien. Y uno de los aspectos que hicieron muy bien Chile fue una idea a largo plazo. ¿En qué? En educación. El problema que no les gusta a los gobiernos es no se ve reflejado a corto plazo. Y por el contrario, no nos gusta educar mucho al pueblo. Pero Chile hizo una inversión impresionante a muy largo plazo en educar a su gente, en que tuvieran una oportunidad de una educación de muy alta calidad. Y eso empezó a generar frutos 10, 20 años después, que sí tuvo los resultados. Pero eso es enfocarte en oportunidades. Es que hay barrios peligrosos en un país. Bueno, igualdad de oportunidades es que haya la misma calidad de seguridad, que haya buenos policías, pero no son resultados. No es vamos a tratar mejor a las minorías, que en Europa, ya incluso en Inglaterra, ya han pasado legislaciones así, en donde si eres de cierta minoría, tenemos que darte una condena más baja, porque pobre de ti, es que eres de cierta minoría. En lugar de buscar las mismas oportunidades y que sea igual de seguro un barrio pobre a que un barrio rico. Esa sería la diferencia entre oportunidades y resultados, es crear legislaciones en donde protejas a ciertos grupos sociales. En mi país lo quieren hacer con los indígenas. ¿Por qué no nos enfocamos en darles mejores oportunidades? No, queremos que en las leyes seamos menos rudos, vamos a llamarla así, que tengan más ventajas legales si eres de una comunidad indígena. Pero eso es injusto hacia los demás ciudadanos. La discriminación positiva, aunque le agregues la palabrita de positiva, es una discriminación.
Es malo, es negativo. Mejor luchemos como sociedad en pelear por las mismas oportunidades, en que la salud sea igual que la privada, que la educación sea igual que la privada, que la infraestructura sea igual en donde vivas, sin importar en donde vivas. Motivemos a que haya mayor crecimiento por parte de las personas, eliminando toda esta idea de víctima-victimario, que eso es la agenda woke, crear víctimas y victimarios. El ser víctima nunca ha sacado adelante a grupos sociales, nunca. El regalar dinero, tanto el Banco Mundial como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre han dicho que es malo regalar dinero. La justicia social debería ser oportunidades, no resultados. Y recordemos, justicia social no es regalar dinero a lo tonto. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.